Cordial saludo, compañeros del grupo 19 de microelectrónica. Este es el video de simulación y diseño del layout de la compuerta CMOS NAND para la fase 2 del curso. Los integrantes de este grupo colaborativo: David Mauricio Rodríguez, quien les habla, Freddy Germán Pinzón, Giovanni Armando Salamanca, pertenecientes al grupo 19 del curso microelectrónica 299008, y el tutor, el docente Pablo Guerra. Primero que todo veremos un resumen, que esta presentación está enfocada en el diseño de una compuerta NAND por medio de componentes de tecnología CMOS, implementando dichos circuitos para simularlos en los software de SSH3 y MicroWin, para la visualización del montaje de la compuerta en un circuito integrado, soportando su funcionalidad y los beneficios de estos diseños, cumpliendo con los objetivos del curso. El video se basará en lo siguiente: primero haremos unos aspectos importantes de la lectura, luego discutiremos el caso de estudio, daremos unas conclusiones y finalmente veremos las referencias bibliográficas que nos han llevado durante el proceso. Primero que todo, pues, ¿qué es un semiconductor? Pues es un elemento químico que puede conducir la electricidad en cierta medida. Como conocemos, tenemos los conductores, quienes a cualquier tipo de energía aplicada en cualquier momento conducen cierta cantidad de energía, y es invariable, casi que de manera invariable. Y de la misma manera los aislantes también impiden el paso de corriente eléctrica casi que en cualquier circunstancia. Sin embargo, un semiconductor es un elemento que, dependiendo de las circunstancias en las cuales esté, se comporta como un conductor o como un aislante. Algunos de los semiconductores más utilizados, elementos más utilizados, pueden ser, por ejemplo, el silicio, que es uno de los componentes que más hay en la superficie terrestre. Entonces, por tal razón, pues es muy utilizado en esta industria. De la misma manera están el germanio, el arsénico y el antimonio, que poseen también propiedades de semiconductores, dependiendo las condiciones eléctricas, de presión y de temperatura a las cuales ellos se encuentren. La tecnología de semiconductores CMOS, los cuales son un acrónimo de Complementary Metal Oxide Semiconductor, que es un semiconductor complementario de tipo metal óxido. Entonces es un dispositivo unipolar muy utilizado en la construcción de dispositivos en microelectrónica. Estos dispositivos unipolares son dispositivos que basan su mecanismo de conducción eléctrica de forma casi exclusiva en un solo tipo de portador de carga. Es decir, es muy similar a una llave de paso de agua ubicada en una tubería, y al mover el control de la llave se controla el flujo que pasa por el tubo central sin que el flujo deba recorrer caminos adicionales para completar el paso por el dispositivo. Como podemos ver en la gráfica, es una construcción elemental, podría decirse, muy simple. Sin embargo, pues su construcción, como ya veremos adelante, lleva bastantes pasos. Básicamente, el canal central de tipo N se ve afectado las capacidades de conducción dependiendo la carga eléctrica que se aplique al punto de compuerta, pudiendo comportarse como un switch, permitiendo o no permitiendo el paso de corriente. De la misma manera, también puede comportarse como un amplificador o un elevador de tensión, pero básicamente lo que usaremos en nuestro curso los usaremos como interruptores. Llegamos a nuestro caso de estudio. Entonces se nos propone que en el curso de Introducción a la Ingeniería Electrónica del pensum nuevo se tiene el problema que el componente práctico del curso se usan dispositivos de programación lógica llamados LED. Estos dispositivos se pueden programar para que se usen como seguidores de línea, evasores de obstáculos y distintos tipos de robots automatizados, pero estos se encuentran descompuestos y no se pueden usar dentro del curso, por lo que se solicita a los estudiantes del curso de microelectrónica diseñar los diferentes integrados y en cada fase y sus layouts para que se pueda suplir la necesidad de desarrollar el componente práctico del curso. En la fase que nos encontramos, la fase 2, se solicita que los estudiantes del curso de microelectrónica diseñen la compuerta que se va a utilizar en los diferentes circuitos. Para ello deben diseñar el layout de una compuerta, por ejemplo la compuerta AND, OR, XOR, entre otros. Entre tanto, se dispone de un software de diseño microelectrónico llamado MicroWin, que se encuentra en el entorno de aprendizaje práctico y cuya función es generar el layout solicitado. Ahora bien, ¿qué es una compuerta electrónica? Entonces, pues es un dispositivo
el cual podemos hacerlo analógico a unos switches, a unos contactos eléctricos, los cuales dependiendo de su configuración nos van a dar una respuesta en la salida. Es el caso de, por ejemplo, la compuerta OR, la cual, como podemos ver en la parte, tiene dos contactos, y al cerrar cualquiera de los dos contactos pues obtendremos una salida alta en la salida final, ¿sí? Al cerrar cualquiera de sus dos contactos vamos a obtener paso de energía. La compuerta AND es una compuerta en la cual podemos ver como si fuera un circuito en serie de dos contactos, en este caso pues dos entradas, en las cuales la única manera para que haya un paso de energía hacia la salida es que ambas entradas tengan una posición de activado o en 1, que podríamos decirlo. Entonces únicamente cuando los dos interruptores están activados tendremos una salida en alto. La puerta NOT o inversor podemos darla como un interruptor que está normalmente cerrado, el cual en todo momento está permitiendo el paso de energía, y solamente cuando lo presionemos vamos a obtener que se interrumpe el paso. Es decir, el estado normal o 0 lógico es un estado de 1 alto en la salida, y al invertir el estado, es decir, al presionar el interruptor o abrirlo, al poner un 1 lógico, obtendremos un 0 en la salida, es decir, interrupción de energía. Están las otras puertas, que es por ejemplo la puerta NOR, que es una puerta en la cual los interruptores de sus entradas se forman de forma analógica a dos interruptores normalmente cerrados. De la misma manera pues obtendremos la puerta NAND, ¿sí? También con interruptores normalmente cerrados en paralelo. La única manera para que se interrumpa el paso es que ambos se presionen, es decir, tanto la puerta NOR como la puerta NAND es una manera opuesta del funcionamiento de la puerta OR o de la puerta AND. Podemos también verlo que de forma analógica, para formar una puerta NOR es simplemente agregándole un inversor a su salida, ¿sí? Invertimos el estado y ya obtendremos los estados lógicos inversos. La puerta XOR es una puerta especial, una puerta de tipo especial, la cual la interacción de los interruptores que tengan, ¿sí? Dos series en paralelo de los interruptores, teniendo uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado en pares, vamos a obtener un circuito en el cual podemos ver que al activar una entrada invertimos la salida, es el reflejo invertido del estado de la otra entrada. La tabla de verdad nos lo explica, y es una de las compuertas que también se usa mucho en diseño de circuitos y diseño de soluciones. Para nuestro caso el grupo ha escogido la puerta NAND, que es un circuito que genera una salida 0 lógico cuando todas sus entradas están en alto, como lo vimos en el paso anterior. Es decir, la única manera para que en la salida se encuentre un estado en bajo es que las dos entradas o todas sus entradas estén en un estado alto. Podemos ver la tabla: a estados bajos de entradas obtenemos un alto en la salida, y a estados altos en las entradas obtenemos un estado bajo en la salida. Se establece que el funcionamiento de la puerta NAND es equivalente a una puerta OR negativa o a una puerta AND con un inversor en su salida. Estos circuitos ya se encuentran pues disponibles empaquetados en circuitos integrados que podemos usar dentro de nuestros proyectos. Por ejemplo, el caso del circuito 4011B, que es de tipo de tecnología CMOS, que es lo que estamos trabajando. ¿Cómo funciona cada una de estas pequeñas puertas? ¿Cómo está construida una de estas pequeñas puertas en uno de estos integrados que usamos dentro de nuestros proyectos? Cada una de esas puertas está construida por 4 transistores de tecnología CMOS, 2 de tipo P y 2 de tipo N. Es decir, como veíamos en una de las diapositivas, su canal central será de tipo P o de tipo N. Eso es el dopaje que tenga el componente principal, el silicio, el arsénico o el germanio del que estén construidos. Entonces, se construye usando 4 transistores, los cuales son 2 de tipo P y 2 de tipo N. Y aquí está el diagrama y la interacción de estas entradas, de la activación de las entradas, obtendremos pues la respuesta en salida. Ahora bien, vamos a pasar a mirar los software que tenemos disponibles para esta actividad, como son el DSSH3 y el Micro 1. Entonces, DSSH3 es un editor y simulador usado para la validación del diseño de circuitos lógicos.
Tiene una interfaz sencilla junto a herramientas de simulación y análisis muy completas. Permite el diseño y simulación de estructuras lógicas simples y complejas y tiene integrada la función de exportar el diseño a un archivo compilable por un programa de modelado físico como es el MicroWin. El MicroWin permite diseñar un circuito a nivel físico. Tiene herramientas de visualización 2D, 3D y de corte transversal. Permite simular corrientes y voltajes para verificar las diferentes características del circuito. Generalmente se usa en asocio con DSSH, ya que tiene una herramienta de importación de diseños, lo cual facilita mucho el modelado, pero también se pueden crear las diferentes capas y conexiones de forma manual. Vamos a ver aquí pues una pequeña animación de cómo sería la fabricación de un componente de tipo CMOS, donde se inicia con una placa base de sustrato P, luego se le va adicionando un óxido de silicio, una capa de fotorresist, el cual es un componente fotosensible, el cual al colocarle una máscara y agregarle luz ultravioleta, él se libera y nos deja espacios en blanco, los cuales con diferentes tipos de óxidos y ácidos va a ir generando las partes diferentes de cada uno de los componentes que queremos crear sobre la oblea que se llama. Entonces, por ejemplo, para crear el pozo de tipo N incrustado dentro del sustrato P, se le adicionan iones de arsenurio y se pasa por un proceso de horneado, lo cual nos genera pues los pozos de tipo N, y con diferentes repeticiones de los pasos de capado y descapado con diferentes tipos de materiales, como por ejemplo silicio en diferentes purezas y composiciones, con dopados de algunos diferentes tipos de gases. Entonces vamos a obtener los diferentes componentes con procesos, por ejemplo, de litografiado, se van a encontrar con las pistas, las conexiones, y finalmente se obtiene pues se adicionan los componentes metálicos que se generarán los conectores finales del dispositivo. Esa es más o menos pues una composición, una manera de la construcción. Entendamos que esto se hace a escala microscópica, por lo cual las herramientas y materiales que se usan no son casi que de completo entendimiento. Los procesos allí que suceden casi que a nivel atómico y molecular de los componentes, y pues lo que estamos viendo es básicamente una abstracción, no necesariamente las formas que se obtienen son de esa misma manera, ¿sí? Lo que al diseñar un circuito de este tipo se buscan son que las concentraciones y las distancias que estén entre los componentes permitan que el componente funcione de manera correcta, que no vaya a haber interferencias ni que tampoco se vaya a afectar el funcionamiento en general. El diseño 3D que nos permite MicroWin nos entrega finalmente nos permite ver cómo quedaría finalmente un dispositivo creado sobre una de estas placas con los diferentes componentes. Esto tiene aproximadamente, genera tamaños aproximados en el tamaño de las micras, ¿sí? Entonces estamos hablando de cosas muy pequeñas, casi a nivel atómico. Se habla de la ley de Moore, en la cual nos dice que cada cierto tiempo se aumenta la cantidad de dispositivos que podemos tener por unidad de espacio, pero vamos a llegar a un límite en algún punto, donde ya lleguemos al punto atómico, donde ya seguramente se generarán algunas otras tecnologías que permitan aumentar la capacidad de los dispositivos, reduciendo espacios, mejorando el consumo de energía y adicionándoles más características. Bien, vamos a verificar los funcionamientos tanto en la herramienta DHC3 y MicroWin, los cuales pertenecen pues a la misma empresa. Entonces, abriendo DHC3 es una interfaz muy sencilla. Tenemos pues una paleta de componentes con las cuales vamos a crear la compuerta que hemos pues ya predefinido para trabajar. En nuestro caso hemos dicho que íbamos a trabajar pues una puerta NAND, y como habíamos visto se compone de dos transistores tipo P, dos transistores tipo N interconectados, los cuales pues nos va a dar la compuerta que queremos. Entonces la vamos a generar. Iniciamos colocando pues unas entradas, unos puntos de entrada. Vamos a traer los diferentes componentes que requerimos para trabajar. Las diferentes fuentes y salidas también
para que el circuito se comporte de la mejor manera. Finalmente, pues lo que tenemos que hacer es interconectar los diferentes puntos de manera eficiente para que esto funcione. Entonces aquí vamos a hacer todas las conexiones para que nuestro circuito funcione de la forma más adecuada. Entonces interconectamos los transistores tipo P, también interconectamos los transistores tipo N por practicidad voy a invertir este. Listo. Una vez estén hechas todas las interconexiones, pues procedemos a verificar el funcionamiento de nuestro circuito corriendo la simulación. Entonces podemos ver pues que ¿sí? Cuando nuestras entradas están activadas, nuestras entradas están desactivadas, obtenemos un alto en la salida. Y cuando activamos las entradas, ¿sí? Si yo las activo de forma independiente, pues nuestra entrada se sigue manteniendo en alto. Solo cuando yo active las dos entradas, o sea, genere un 1 lógico en las dos entradas, ponga una tensión de voltaje en las entradas, vamos a obtener que la salida se pone en bajo. Por tal razón, podemos ver de una de las características que tiene el microWIN, el cual nos da los recorridos de la energía eléctrica aplicada. Entonces podemos ver que cuando ambas entradas están activadas, los dos transistores de la parte de abajo se activan y ponen a tierra la salida, ¿sí? La ponen a nivel lógico 0. Y cuando desactivamos, pues vamos a las dos salidas están ambas en alto, las dos entradas están en bajo, los transistores de la parte de abajo, ambos están como si fuera un interruptor abierto, aquí nos muestra el símbolo, y no hay paso de energía. Por tal razón la energía, como los dos transistores de la parte superior tienen energía en sus compuertas, están activados y nos producen la salida en alto, ¿sí? El tipo P se activa con energía en su puerta y el tipo N se activa con el tipo P se activa cuando no hay energía en su puerta y el tipo N se activa cuando hay energía en su puerta. Bueno, una vez tenemos el diseño en microWIN, podemos por ejemplo verificar el funcionamiento del mismo, ¿sí? Podemos ver cómo fue el diagrama de tiempos al activar las entradas, podemos ver cómo fue el funcionamiento de la salida. De la misma manera, entonces podemos exportar el diseño, ¿sí? A un archivo de Verilog, el cual va a poder ser exportado y importado en microWIN. Listo, ya fue exportado. Ahora abrimos microWIN y vamos a importar el archivo. Compilamos y encontramos pues aquí un diagrama en colores, el cual nos está identificando las diferentes capas que componen todo el circuito. ¿Sí? Las diferentes capas que componen el circuito, están las entradas, está la salida, están las pistas de la salida. Cada uno de estos puntos son los puntos de conexión entre cada uno de los diferentes materiales que lo componen, las diferentes capas que lo tienen. Podríamos, por ejemplo, hacer una medida de aproximadamente cuánto tiene este diseño que estamos haciendo acá, en el cual podemos ver que tiene aproximadamente 10 micras
por 5 micras aproximadamente de tamaño. Es una cuestión muy pequeña, realmente es muy pequeñito, y de alto aproximadamente está teniendo unas 6 micras de alto. Cuando veremos la sección transversal, ¿sí?, vamos a poder ver que la cantidad de componentes aproximadamente tiene 6 micras de alto, ¿sí? 6 micras de alto todo el componente que hemos desarrollado, una compuerta NAND con todas sus partes. Otra parte importante que podemos ver pues es el diseño en 3D, es decir, cómo se forman las diferentes capas, ¿sí?, el substrato inicial, donde se van agregando los diferentes tipos de compuestos y se van generando las diferentes áreas para que se vayan generando los componentes, se colocan las diferentes máscaras y se dejan únicamente al descubierto las partes que se requieren, y se van agregando todas las demás, lo que les comentaba, la reducción por óxido de silicio, se deposita el polisilicón, el cual es fotosensible, se hacen las implantaciones con materiales dopados tipo N y tipo P que van a generar las diferentes pistas, se van generando más capas de, por ejemplo, polisilicón para ir cubriendo estas partes, haciendo como un sándwich, yo le hago analogía como a un pastel que lleva capas y lleva interconexiones entre ellas, de los depósitos de metal que van a ir generando las diferentes altitudes para ir conectando las pistas y los diferentes componentes. Se hacen los diferentes rellenos con diferentes materiales metálicos, los cuales va generando pues todas las diferentes interconexiones que lleva esta compuerta. Por ejemplo, ya se ven los buses por donde van a ir las entradas, donde van las salidas, los buses comunes de voltaje y de salida. Entonces estamos viendo aquí pues todas las diferentes maneras todos los diferentes procesos que se realizarían de manera industrial para llegar a la generación final de la compuerta, y obtenemos pues el proceso final, donde veríamos pues toda la compuerta ya diseñada completa. Podemos pues hacerle algunas vistas, verlas de una forma más como se vería finalmente. Pues se ve esta estructura interconectada de diferentes tipos de materiales que está creada sobre la base. Tenemos que entender que es algo muy pequeño, ¿no? Estamos viendo algo de tamaño de micras. Entonces, los procesos que se involucraron para crear esta compuerta son los procesos pues realmente muy especiales, que no se pueden comparar, por ejemplo, a decir que vamos a soldar puntos, a tener puntos de soldadura. Estos puntos básicamente son contactos a nivel atómico, a nivel molecular, que se aíslan también por diferentes compuestos químicos. Los aislantes son diferentes compuestos químicos, ¿no? Podemos hacerlo diferente analogía a cuando, por ejemplo, hacemos un circuito electrónico y le damos con algún plástico, con alguna pintura, con algún polímero aislante. Esa sería pues la manera como queda el diseño físico de una compuerta NAND en el programa MicroWindows. Continuando con nuestra presentación, entonces llegamos a la parte de conclusiones. Entonces, el diseño de una compuerta con transistores MOSFET es más compleja que de una de contacto, ¿no? Normalmente abiertos o normalmente cerrados, como ya lo vimos. Pues los contactos nos permiten un funcionamiento análogo a lo que haríamos con el diseño de MOSFET, pero pues tanto las velocidades, la respuesta, los voltajes y todo pues son mucho más eficientes por su cantidad de componentes y la precaución de conexiones para no hacer cortocircuitos. Se observa que el montaje físico de un integrado en una compuerta es muy complejo, que las compuertas lógicas pueden ser realizadas de distintas formas, por ejemplo por conexión de contactos, transistores BJT o transistores MOSFET. Hay muchas maneras de crear circuitos integrados, los cuales han ido avanzando muchísimo con el tiempo. Inicialmente pues se hacían con componentes grandes, los cuales consumían bastante energía y eran poco eficientes en términos de velocidad y duración. En la actualidad pues estamos trabajando a niveles casi que atómicos ya, donde los tiempos de respuesta son muy bajos, las frecuencias y los tiempos y las velocidades de respuesta son muy altos. Los tiempos de respuesta son muy eficientes. Bueno, esta es la bibliografía que se utilizó para el trabajo y espero pues que haya sido de su agrado. Muchas gracias.